Gloria a Dios. Qué bueno es estar frente a ustedes, de poder enseñar, compartir la palabra de Dios. Hemos concluido con el capítulo 5 del libro de los Efesios. Ahora vamos a estudiar en el capítulo 6. Pero antes quiero recordarles un texto, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el capítulo 5, en el verso 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. No olvidemos, Pablo es el autor de esta carta, y esta carta él está dirigiendo a la iglesia que están en Éfeso. Pablo los llama santos y fieles, y Pablo es el autor. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hemos visto acerca de la sumisión unos a otros, sin excepción, sean ministros o sea ministerios de la reconciliación. Toda la iglesia en general está llamado a estar sujeto unos a otros en el temor de Dios. Y esta sumisión dentro de la iglesia se basa en obediencia hecho en amor, no por obligación, no por fuerza, sino por lo que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Somos salvados para servir. Lo hacemos de buena voluntad, agradando al Señor con gozo y con mucha alegría. Hemos visto, las casadas deben estar sujetos a sus esposos. Y esto hemos visto, tienen que hacer a través del respeto, a través de honrar y a través de la admiración. Pero también hemos visto que los esposos tienen el deber de estar sujetos a sus esposas. Esto lo hacen amando, así como Cristo amó a la iglesia. El esposo es el responsable de brindarles seguridad financiera, espiritual y en toda área. Y ahora estamos viendo en el capítulo 6, vamos a ver acerca de la sumisión de los hijos a los padres. Pablo dice: todos, sin excepción, todos estamos llamados a sujetarnos unos a otros en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay respeto. Solamente nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, podemos sujetarnos unos a otros porque tenemos el temor de Dios. Y además, Dios ha derramado dos características en el corazón de cada creyente. Dios ha puesto su amor en nosotros. Es un amor ágape, es un amor incondicional. Dar lo mejor de ti hacia la otra persona sin esperar nada a cambio. Y la fe. Dios es un Dios de fe. Nosotros lo tenemos en fe y tenemos que hacerlo todo en la palabra de Dios. Entonces, hoy comencemos con esta nueva enseñanza de la sumisión de los hijos. Alguien dirá: ¿por qué yo tengo que sujetarme a mis padres? Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, verso 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, Dios nos está ordenando que la sumisión unos a otros debe ser hecho en el temor de Dios. Y acá la palabra de Dios dice: hijos, está hablando hijos, sin importar la edad que sea. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así como la esposa se sujeta al esposo, respetando, admirando, honrándolo, y el esposo se sujeta a la esposa amando, y ahora los hijos se someten a los padres a través de la obediencia. Ese es por propia voluntad, por propia iniciativa, sin obligación, sin ninguna fuerza. Yo decido obedecer porque esto es justo delante de Dios. Y además yo camino en el temor del Señor. La palabra obediencia literalmente es poner el oído, prestar atención de lo que algo me van a decir. Esto significa: hijos, lo que está diciendo aquí Pablo, hijos, pongan su oído bajo la autoridad de sus padres y hagan lo que ellos dicen. Por eso, cuando nosotros damos una orden, tiene que estar basado en el principio de la palabra de Dios.
Tenemos que dar una orden siempre en cuando el hijo puede cumplir sin herir sus sensibilidades, sino tiene que estar de acuerdo a lo que ellos pueden hacer. Gloria a Dios. Entonces, según el mundo, dice, yo tengo que esperar que mi hijo crezca por sí mismo para que él sepa escoger cuál es su destino, puede escoger cuál es su propia religión y qué es lo que él puede pensar con respecto al mundo. Esto es lo que el mundo dice. Yo no puedo obligar a mi hijo a ir a una iglesia. Yo no puedo obligar a mi hijo a que haga esto, sino él por sí mismo va a pensar. Ese pensamiento es mundano, es un pensamiento, es de un padre egoísta que no ama a su familia. En cambio, el padre que ama a su familia va a tomar el ejemplo de Josué, siervo sucesor de Moisés. Este dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es mi responsabilidad como padre que mis hijos crezcan, vayan en el camino de Dios. Pero si yo no aplico este principio de guiar a mi familia al servicio de Dios, si voy a esperar que el hijo tenga uso y razón y luego le pregunto, hijo, ¿quieres obedecer a Dios? No, pa, no quiero. Si yo respeto esa voluntad, soy un padre egoísta. No soy cristiano, soy un mundano. Porque, hermanos, toda persona que nace obtiene la naturaleza pecaminosa. Todos somos descendientes de Adán. Toda persona que nace tiene la naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa nunca lo va a llevar a amar a Dios. Nunca le va a llevar a obedecer a Dios. Por eso nosotros como padres somos responsables de enseñarles el bien. ¿Cuál es el bien y cuál es el mal? Nosotros somos responsables de que nuestra familia se sirve a Dios o no sirve a Dios. No podemos hacer que el enemigo tome ventaja en nosotros apartando a vuestros hijos del camino de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tomamos el ejemplo de Josué, tomamos el ejemplo de Jesús y enseñamos a vuestros hijos en cuanto a lo que es obediencia. Voy a mencionar 4 razones por las cuales el hijo tiene que obedecer a los padres. El deber de los hijos es obedecer a los padres. El no obedecer es rebeldía. Y Dios desecha toda rebeldía. No puede existir rebeldía en el corazón de un hijo de Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios y Dios ha puesto su amor en nosotros. Entonces nosotros hacemos todas las cosas lo que agradan al Padre. Número 1, vamos a ver razones por las cuales el hijo tiene que obedecer a los padres es porque están en el Señor. Dice en el verso 1 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Si el hijo pregunta, padre, ¿yo por qué tengo que obedecerte? Porque tú estás en el Señor. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Al estar en el Señor, el hijo tiene que saber que someterse a sus padres en obediencia es la voluntad de Dios. Entonces nosotros enseñamos a nuestros hijos cuál es la voluntad de Dios. Entonces el hijo va a saber, va a crecer sabiendo, yo obedezco a mis padres porque estoy en el Señor y eso es la voluntad. Eso va a ser una motivación hecha en amor en el hijo. No va a ser por obligación. No, yo obedezco porque es mi papá. No, porque yo estoy en el Señor. Porque esto agrada al Señor, entonces lo voy a hacer. La obediencia es algo que los hijos tienen que aprender. Y todo hijo que viene al mundo, como ya dije, es descendiente de Adán, tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros tenemos que enseñar. A veces cuando es un bebé, según va creciendo, vemos ciertas características que se dan
Y a veces la madre dice, se aparece a ti al papá. O el padre dice, se aparece a ti. O se aparece a los abuelos. No, hermanos, es su conducta porque él tiene una naturaleza caída. Y esta naturaleza caída jamás va a hacer las cosas de bien, sino las cosas de mal. Más allá de estar culpando que se aparece a ti, que a ti no, ustedes tienen que enseñarle en la palabra de Dios para que él crezca, como dice la palabra de Dios. Los hijos tienen que aprender lo que es obediencia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9, ahí muestra que es la forma en que los hijos aprendan a obedecer la palabra de Dios. El padre es responsable. En este capítulo de Deuteronomio 6, del 1 al 9, usted como padre es responsable de enseñar la palabra de Dios, dice, estando en tu casa. Tienes que hablar de la palabra. Cuando tú te acuestas, también le vas a hablar la palabra de Dios a tus hijos. Cuando te despiertas a levantarte, padre, también le vas a hablar la palabra de Dios. Cuando están caminando, también le vas a hablar la palabra de Dios. Y también en esos versos nos enseñan que debemos poner estos versos frente a vuestros ojos. Esto se refiere a textos bíblicos, afiches. Y así el hijo va a aprender a obedecer la palabra y conociendo de Dios. Si nosotros como papás no le enseñamos, ¿quién le va a enseñar? El mundo no. Nosotros somos responsables de enseñarle el camino correcto. Segunda razón, ¿por qué los hijos tienen que obedecer a los padres? Dice, porque esto es justo. Esto es lo que está diciendo Efesios 6:1. Hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijo, tú obedeces a Dios porque esto es justo. Y esta palabra, justo, quiere decir virtuoso, correcto. Se usa para Dios, se usa para Cristo, para su palabra. Pura, una palabra vida. Entonces el hijo se va a dar cuenta que todo lo que está haciendo es reconociendo la autoridad de Dios y lo va a hacer con mucha alegría. En Colosenses 3:20 dice la palabra, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. ¿Tú quieres agradar? Sí, muy bien, obedezca a tus padres. Si tú no estás obedeciendo, entonces lo que estás haciendo tú, estás desobedeciendo a tus papás y esto no es correcto delante de Dios. La tercera razón por la cual el hijo tiene que obedecer a los padres es, dice, honrar a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, si el hijo obedece al papá, si el hijo obedece a la mamá, si el hijo o la hija está honrando a los padres, hay una promesa de por medio. Alguien dirá, mi padre no se merece que yo lo obedezco. O mi madre no se obedece que yo le honro. Acá no se está diciendo si el padre o la madre se merece o no. Solo lo que está diciendo es que tú tienes que obedecer. No, pero no sabes cuánto daño me ha hecho en la vida. Pues tú no lo estás haciendo por tus padres, lo estás haciendo por ti. Si tú cumples este principio, esa bendición te va a llegar a ti y va a llegar a tu descendencia. Pero si tú estás incumpliendo en este principio, entonces la bendición de Dios no va a llegar a tu vida. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El honrar a los padres es una actitud que lleva a la obediencia, una acción que nos respalda en lo que dice la buena palabra de Dios. El honrar a los padres tiene doble significado. Uno, es la idea de reverenciar, honor, respeto hacia vuestros padres durante toda nuestra vida, al igual que honramos al Señor. Como dije, sin importar cuál haya sido la conducta de tus padres hacia ti. Nosotros no somos nadie para vengarnos. Si fue un buen padre o un mal padre, solamente nosotros tenemos que obedecer y honrar, no hacer nuestros calificativos. Número 2, dice honrar significa sustentar económicamente, significa que sus necesidades están suplidas.
Cuando el padre se encuentra en una edad avanzada, cuando ya no tiene el padre recursos, entonces el hijo es responsable de ver por la salud, por su bienestar de los padres. ¿Recuerdan? No importa lo que tu papá, tu mamá hayan sido en tu vida. Solamente obedezca lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces es así la manera, la forma de cómo los hijos se sujetan a los padres. Y la cuarta razón por lo que los hijos obedecen a los padres, dice, hay una promesa. O sea, si el hijo obedece a sus padres, hay una promesa. Dice, tiene larga vida y le va a ir bien. Número 1, calidad de vida. Porque todo te va a ir bien. Dios va a prosperar la vida del hijo obediente. ¿Tú quieres ser próspero? ¿Quieres que te vaya bien en la vida, en todo? Entonces obedezca a tus padres y honra a tus padres. 2 es la cantidad de vida, para que seas de larga vida sobre la tierra. ¡Wow! Imagínate, el obedecer trae promesa. Me va a ir bien y voy a tener larga vida sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Es así entonces, hermanos, como terminamos con esta primera lección de que los hijos tienen que obedecer a los padres. Gloria a Dios. La desobediencia a los padres se rebelan contra Dios. Si un hijo se rebela contra el padre, se está rebelando contra Dios por naturaleza. Los hijos son egoístas por naturaleza, pero en el poder del Espíritu Santo, los hijos pueden cambiar. Gloria a Dios. En la próxima lección vamos a ver ahora cómo los padres se someten a los hijos. Alguien dirá que yo tengo que someterme. Sí, eso es lo que dice la Biblia, todos. Así como el hijo se sujeta a los padres, también los papás se someten a los hijos unos a otros en el temor de Dios. La paz, la misericordia de Dios queda en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.